La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a tu devocional. Qué rico es nuevamente estar, como dice el Salmo 133, los hermanos juntos en armonía, delante del Padre que nos ama y nos espera. Hoy también entregaremos cargas, hoy también escucharemos su voluntad, hoy también nos arrepentiremos y reconoceremos errores, y hoy también le pediremos por su misericordia y bondad. Bienvenidos a otro principio regente, importante, determinante de la constitución del reino de los cielos. Hoy vamos a describir Mateo 7. No juzguéis. Ya volvemos. Mateo capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Amigos y hermanos, veamos este otro principio maravilloso de Jesús. Principios que no son yugos, sino privilegios, puertas de bendición, puertas celestiales de gloria, principios que nos permiten acercarnos con seguridad y confianza al Altísimo. Principios que nos llevan a parecernos al Señor, al Creador, que nos hizo a su imagen y semejanza. Principios sin los cuales es imposible vivir en gracia, en gozo y en gloria. Este principio dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Normalmente dicen que para que el dedo señale, o para colocar un dedo señalando el índice hacia adelante, es necesario autoseñalarse con 3, doblar los otros 3 dedos de la mano hacia sí mismo. Es decir, el que acusa y señala, se acusa y señala el triple. Y es cierto, por lo menos es el planteamiento básico de Jesús aquí en este principio sagrado. El juicio, la verdad, la más bien convertido en acusación, no es de Dios. Él tendrá que hacer un juicio. Él está lleno de misericordia, tiene una derecha saturada de bondad y de misericordia y de perdón, que lo lleva inclusive a sacrificar a su Hijo único hasta la última gota de su sangre, pensando en nosotros. Pero debemos saber que tiene una izquierda que juzga, que no es alcahueta ni pusilánime, es un juez recto. Como poseedor
único de la verdad y de la absoluta rectitud, es el único que realmente tiene y puede juzgar, tiene el derecho a juzgar. De ahí para abajo, nadie tiene derecho a juzgar, porque somos erráticos, susceptibles de lo indebido, de ser atraídos por lo erróneo y hasta lo malvado. Así que si juzgamos, si condenamos, si señalamos, si descalificamos, entonces lo que hacemos es alejar a Dios, porque el único que debiera juzgar es Dios. La idea es que no debemos tratar de reemplazarlo. Juzgar es darle un codazo al Señor y gritarle: quítate de ahí, que yo sí juzgo a esta persona correctamente. Es tratar de reemplazarlo en su trono, en su soberanía. Es claro que cuando estamos en autoridad, debemos determinar lo bueno y lo malo de los subalternos, de los hijos si somos padres, de los jefes, de los subalternos si somos jefes. El Estado está para juzgar al malo y condenarlo. Si se está en autoridad, al contrario, hay que juzgar, hay que cortar. El médico en autoridad tiene que cortar. Si un miembro se engangrena, no puede esperarlo o dilatar el corte. Debe hacer una cirugía, tomar una determinación y arrancar y cortar. Pero entre iguales, entre colegas, entre hermanos, no puede haber juicio, no puede haber señalamiento, y menos si va cargado de amargura, de resentimiento y de envidia. El Señor dice: cuidado. Es posible, y lo más seguro es que tú estás rechazando o condenando a alguien porque tú eres lo mismo o peor. Las personas normalmente, cuando se caracterizan por el señalamiento, el juicio, la prevención, y consideran a todos malos y andan detrás del error del otro y dan por sentado que el otro es culpable y andan ariscos, es porque sus vidas no son tan limpias ni puras. Es porque sus vidas se han caracterizado, y de hecho se caracterizan por la impureza, la necedad, la desobediencia, la impiedad, la dureza espiritual, porque se han quedado con lo de los demás alguna vez, porque son deshonestos, explotadores, maltratadores, utilizadores. Normalmente ese tipo de personas andan juzgando a los demás, que no tienen personalidad, que no saben decir no a sus propias vidas, pero sí quieren que los demás digan no. El juicio hace que se desate contra nosotros a su vez el juicio de Dios. ¿Quién hace eso? ¿Quién vive como un juez cuando nadie lo ha puesto como tal? ¿Quién vive como un padre juzgando y tratando de ayudar y de señalar como si todos fueran sus hijos? ¿Quién lo puso en esa mentira? ¿Quién pone al juzgador, al justiciero amargado, al señalador, a la señaladora, a la habladora y justiciera? ¿Quién la pone en ese papel? ¿Saben quién? El diablo y Satanás. Él es por naturaleza acusador. Insistamos en recordar que diablo quiere decir engañador y Satanás quiere decir acusador. Él es experto en acusar, engaña y luego acusa. Doblemente malvado, tras del ladrón, bufón. Anda engañándonos
y luego nos señala, nos descubre. Él es el experto acusador. Acusa a Dios delante de nosotros y trata de descalificarlo en nuestras mentes para que lo hagamos luego en nuestra alma y finalmente en el espíritu. Nos acusa a nosotros delante de Dios. Así como dice en Job, que el maligno andaba por allí y se presentó delante de Dios y comenzó a acusar a Job. Nos acusa a nosotros delante de los demás, delante del prójimo. Magnifican nuestros errores, nuestros pecados, y de acuerdo a eso justifican sus codicias materialistas, sus envidias y su corazón oscurecido. Acusa a los demás delante de nosotros. Entonces vemos a los demás como culpables, generalmente sin serlo. Así que el maligno acusa en todos los frentes. A Dios frente a nosotros frente a Dios, a los demás frente a nosotros frente a los demás, y muchas veces a nosotros frente a nosotros mismos. Nos acusamos y nos culpamos a nosotros mismos, y muchas veces de manera implacable, y no nos perdonamos y no aceptamos el perdón. Entonces vivimos aterrorizados, atemorizados, culpados, limitados, confinados en la mazmorra del juicio y la condenación. ¿Quién hace eso? El maligno infernal. Su herramienta temible es el juicio y la culpa. Dice el Señor, cuidado, no haga eso. Cuida tu corazón, cuida tus ojos. No señale, no juzgue, porque hay un dedo para adelante y hay 3 contra ti. No desate juicio sobre ti y sobre tus pasos. Aprende a ser misericordioso, tenga paciencia. Y si está tan interesado en el error del otro, entonces más bien ore por esa persona de rodillas, con clamor y súplica. Eso sí es honestidad. Y si está demasiado interesado y preocupado, entonces ayune por esa persona. Eso sí es honestidad. Tristemente, hay personas inclusive que se acostumbran a relacionarse entre sí por medio de la acusación y la culpa, por medio del juicio, y desarrollan relaciones malsanas, enfermizas, dañinas, psiquiátricas. Hay parejas que controlan al otro a través de la acusación y la culpa. Tú siempre, ahora, nunca más. Son expresiones de una persona que tiene ennegrecido, entenebrecido el entendimiento. Es malvada o malvado. Hay quienes, como cónyuges, mantienen ese dedo señalador, abriendo heridas, magnificando errores y trayendo a memoria lo antiguo, y andan con el prontuario debajo del brazo, listo para ser abierto. Errores antiguos. Eso es diabólico. Eso trae maldición. Eso desata el infierno detrás de ese hogar. Entonces aterrorizan al otro, lo angustian, lo arrinconan y lo silencian para siempre. La otra o el otro tiene que callar. En el fondo está aterrorizado o atemorizada o atemorizado porque no quiere ser juzgado. Entonces calla y se acaba la comunicación. Amados, y aún más triste, hay papás, mamás que levantan a los hijos bajo la férula, el látigo de la culpa. Se ensañan con la señalización, con la culpabilidad. Tú hiciste. Recuerda que no eres más que. Tú siempre has sido. Eso me hiciste.
manejan al otro con culpa. Y no hay nada, repito, que tergiverse y dañe tanto la personalidad que el sentido de culpa. Esos hijos se levantarán sin esperanza, tal vez con una cabezota grande, llena de conocimientos, tal vez de títulos, pero con un corazón arrugado, achicado, encarcelado. Los hijos, niños y niñas, no vuelan alto cuando han sido levantados a través del principio rutinario, consuetudinario de la acusación, la culpa y el juicio. Es necesario hacer caer en cuenta del error, pero con amor, paciencia, prudencia y sabiduría, encontrando el momento, el lugar y la forma. Esas tres cosas determinan que un llamado de atención deje de ser juicio y se convierta en exhortación amorosa, revisando el dónde, no públicamente, el cuándo, en el momento en que hay más tranquilidad y afabilidad, el cómo, la mirada, las palabras, el tono, los términos. No quisiéramos que Dios nos señalara, nos gritara y nos zarandeara, nos confrontara y nos humillara, y Él sí tiene derecho. Y nunca lo hace contigo. Nunca lo hace contigo. No lo haga con nadie. No mate la gente. No la dañe. No use el cuchillo filudo, el puñal del señalamiento. Aprende a vivir en paz, en paciencia y en esperanza, practicando el amor del Señor con quienes le rodean. Entonces Dios te tratará igual y te cobijará con lo mejor de su dulzura y misericordia. Amén. Amigos y hermanos, levantemos una oración sobre los considerandos portentosos de esta divina porción. Oremos. Padre omnipotente, Dios de toda misericordia y bondad, tengo salvación y disfruto de la unción por una sola razón, porque a ti te plació, sin yo merecerlo, careciendo de total dignidad, a ti te plació mirarme con misericordia, no señalarme, ni juzgarme, ni condenarme. A ti te plació, Padre, mirarme a través de la obra, carácter y bondad de Jesús, sin yo merecerlo. Padre, como beneficiario directo de tu inmensa e incomparable bondad, te suplico que quemes por el Espíritu Santo en mi corazón, en mi conciencia, en mi espíritu, en todo mi ser, todo espíritu señalador diabólico, todo espíritu impaciente y justiciero que proviene del infierno. Permíteme, Señor, mirar a mi prójimo como tú me miras, esperar a mi prójimo como tú me esperas. Padre, porque tú nos llevas como un padre a un niño torpe que tropieza permanentemente, y tú vuelves y le levantas con amor.
Danos la sabiduría y la iluminación celestial para mirar con ojos bondadosos a quienes tropiezan y se equivocan, con otros o con nosotros, o en la rutina misma de la vida. Capacítanos, Señor, con un corazón de carne para comprender y para esperar. Permítenos devolver bien por mal y sonreír a cambio de la violencia, de la dureza o de la frialdad. Capacítanos, Señor, por el Espíritu Santo, para dar siempre lo mejor y para no devolver lo peor. Queremos ser como tú eres, oh Dios, que a cambio de un enemigo obtuviste un hijo, un adorador en mí, porque me cobijaste sin merecerlo de tanto amor. Adopto, Señor, esta estrategia, este estilo de vida a partir de hoy, para que tú te sientas cómodo en mi alma y para que puedas actuar en mí y a través de mí con poder y con tu autoridad. No quiero seguir siendo hipócrita como tú lo enuncias, lo exhortas allí en Mateo 7:5. Reconozco mi maldad y mi pecado, público y oscuro. Saco primero de mi ojo, Señor, la viga. Y así, Señor, entendiendo primero mi necedad, me propongo comprender la de los demás, cualquiera que sea, sin compararla ni justificarme. Gracias, Padre, por las personas que me rodean, porque no me dejaste solo o sola, sino que has puesto alrededor de mí padres, hermanos, primos, tíos, amigos, jefes, profesores, compañeros, sobrinos, etcétera, etcétera, hermanos en la fe, a quienes tú quieres que mire con misericordia y amor y paz. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.